Influencers infantiles. ¿Cuándo se dieron cuenta de que para sus papás lo importante eran sus seguidores y no ustedes? Yo lo entendí a los 8 años, cuando mi papá me hizo fingir que lloraba por un juguete roto para un video de YouTube que llegó a 3.2 millones de vistas. El juguete ni siquiera estaba descompuesto, solo lo escondió en su closet, pero necesitaba que me viera verdaderamente triste para que el video pegara, así que me soltó que mi abuelita se había muerto. Lloré frente a la cámara 11 minutos mientras él grababa desde 3 ángulos diferentes. Mi abuelita en realidad estaba viva en Tampa. El video se llamó Impactante. Mira su reacción ante una noticia devastadora, y con eso consiguió patrocinios por $40,000. Después mi papá me llevó a McDonald's y me felicitó, me dijo que lo había hecho increíble. Fue ahí cuando entendí que mis lágrimas valían dinero, y que mi verdad no valía nada, que mi dolor era contenido, y ese contenido era negocio. El canal empezó cuando tenía 5 años. Las aventuras diarias de Lily era yo haciendo cosas de niña, jugando con juguetes, comiendo botanas. Todo parecía bien espontáneo, pero en realidad estaba súper ensayado. Mis papás grababan 8 horas para sacar 15 minutos útiles. Me hacían abrir la misma caja de juguetes hasta 12 veces para que me viera lo suficientemente sorprendida. Probaba la misma galleta una y otra vez hasta que mi reacción de felicidad les convencía. Para los 6 ya sabía fingir alegría en cuanto me lo pedían. Para los 7 ya dominaba qué gestos daban más likes. Mis papás llevaban todo el control con hojas de Excel que cubrían la mesa del comedor. Tiempo de reproducción, clics, suscriptores, ingresos por cada 1000 vistas. Aprendí esos términos antes de saber leer libros de capítulos. La casa en Calabazas se compró con dinero de YouTube, 4 recámaras, alberca y hasta un cuarto solo para grabar. Todo pintado de colores vivos para que saliera bonito en cámara. Los muebles acomodados para aprovechar la luz. Cada juguete, cada prenda, cada botana era una oportunidad de patrocinio. Mis papás renunciaron a sus trabajos cuando el canal llegó a 500,000 suscriptores. Mi mamá era higienista dental y mi papá vendía seguros, pero ahora su chamba era ser creadores de contenido, o más bien, gerentes de mi infancia. Ellos decían que era emprender. Yo le decía trabajo y me corregían. No, mi amor, esto es divertido. ¿A poco no te encanta hacer videos? Yo decía que sí, porque si decía que no, había que repetir la toma. Y repetir la toma era quedarme sin cenar. El dinero venía de todos lados. Lo de YouTube era la base, como $8,000 al mes cuando tenía 7. Pero luego estaban los patrocinios. Empresas pagando entre $10,000 y $50,000 por videos donde yo jugaba con sus juguetes, usaba su ropa o probaba sus productos. Mis papás negociaban todo, firmaban contratos, prometían entregas específicas, 5 menciones del producto, acercamientos al logo, recomendaciones con mis palabras, aunque mi papá las escribía en tarjetas para que yo me las aprendiera. Los links de afiliados en la descripción dejaban dinero extra. Luego llegó la mercancía, playeras y sudaderas con mi cara y frases que nunca había dicho. Las aventuras diarias de Lily se volvió una marca y yo era como la mascota que no podía renunciar. En tercero de primaria, ya no pude seguir en la escuela. Mis papás me sacaron para hacer homeschool, que en la práctica era llenar cuadernillos entre grabaciones, hacer mates mientras ponían cámaras o leer mientras editaban. Las clases de ciencias eran grabar experimentos para el canal. Mi educación se volvió secundaria, el algoritmo mandaba. Si me costaban las multiplicaciones, mi papá decía que no había tiempo para tutores. Si quería meterme a Girl Scouts, mi mamá decía que eso no cuadraba con el calendario de publicaciones. Subíamos mínimo 3 videos a la semana, lo que era grabar 6 días para tener videos guardados. Los domingos eran para planear, hacer guiones, comprar utilería. No tenía amigos de mi edad. Tenía 2.3 millones de suscriptores. Mi vida social era la sección de comentarios. Extraños me decían que era adorable, graciosa, inspiradora. Algunos decían que querían que fuera su hija. Otros comentarios eran inquietantes. Hombres escribiendo cosas feas sobre una niña de 8 años. Mis papás borraban los peores, pero dejaban los dudosos porque la interacción era la interacción. Yo leía los comentarios en la laptop de mi papá cuando la dejaba abierta, viendo adultos hablar de mi apariencia, mi voz, mis gestos. Unos hacían videos recopilando mis clips y poniéndoles música. A mis papás les fascinaba. Decían que era promoción gratis. Yo sentía que me analizaban personas que ni me conocían pero creían tener derecho a opinar sobre mi vida. El colapso llegó en un video patrocinado por una empresa de juguetes cuando tenía 9. Pagaron $25,000 por un video sobre una casa de muñecas nueva. Después de 3 horas jugando y fingiendo emoción, mi papá insistía en que no era suficiente, que lo tenía que vender mejor. Me cansé y le grité que odiaba la casa de muñecas, que odiaba grabar, que odiaba todo. Él siguió grabando y captó mi crisis en 4K. Grité que solo quería ser una niña normal. Mi mamá intentó calmarme, pero no porque le importara, sino porque se nos iba tiempo de grabación. Mi papá subió una versión editada titulada Lily tiene un mal día. Llegó a 5.1 millones de vistas. A la empresa de juguetes le fascinó. Dijeron que por auténtico el anuncio pegaba más. Les dieron un bono extra de $10,000. Mis papás me llevaron a Disneylandia el siguiente fin y grabaron todo para el canal. El canal creció más cuando yo tenía 10. Mis papás empezaron a meter a toda la familia. Grababan las rutinas de la mañana, de la noche, fiestas, todo.
Nada era privado. Mi fiesta de cumpleaños fue puro patrocinio, con un pastel de una pastelería que pagó $5,000. Mi Navidad fue grabada con los regalos acomodados para que se vieran bien. Cuando me bajó por primera vez a los 11, mi mamá quería grabar un video para nuestras seguidoras. Me encerré en el baño y no salí hasta que me juró no hablar de eso en cámara. Aceptó de mala gana, diciendo que estábamos perdiendo una oportunidad para conectar con la audiencia sobre crecer. Yo le dije que hay cosas que deben ser privadas. Ella contestó que la privacidad no paga esta casa. Los otros niños influencers que conocí en eventos eran como yo, niños agotados con sonrisas de comerciales. Nos encontrábamos en VidCon o en los eventos de lanzamiento de marcas y, mientras nuestros papás socializaban, nosotros nos juntábamos a platicar en voz baja sobre las cosas raras que nos pasaban. Casey, un niño que conocí ahí, me contó que sus papás lo obligaron a fingir una lesión para un video de bromas que se volvió viral. Zoe, otra amiga, me dijo que su mamá simuló un secuestro solo por las vistas. Todos sabíamos cómo era el rollo. Puro drama inventado, emociones al límite, todo planeado para que la gente reaccionara. Nuestros papás hicieron de nuestra infancia un show, y aunque éramos muy chicos para dar permiso, sí alcanzábamos a entender que estábamos atorados. El dinero no dejaba de llegar, y nuestros papás ya se habían acostumbrado a un estilo de vida que dependía de que yo siguiera frente a la cámara. Salirse nunca estuvo sobre la mesa. Los contratos de patrocinio crecían junto con mis seguidores. Para los 12 años ya tenía 4.8 millones de suscriptores y las marcas soltaban hasta $75,000 por un video dedicado. Mis papás negociaban tratos donde yo me convertía en embajadora, así que tenía que grabar varios videos durante meses. Era la cara de una marca de ropa, de una de botanas, de una de juguetes. Mi imagen estaba por todas partes, pero yo ni reconocía a la niña de las fotos. Se veía feliz, sin preocupaciones, como si estuviera viviendo en un sueño, pero yo por dentro me sentía vacía, fingiendo sonrisas solo para los algoritmos, existiendo para extraños que juraban conocerme porque me vieron crecer en YouTube. Mis papás me enseñaban comentarios de gente que decía que yo era como parte de su familia. Yo solo pensaba que, en una familia de verdad, no se necesita monetizar la existencia con anuncios. Era muchísimo dinero. Una vez, en uno de esos raros momentos de honestidad, mi papá me confesó que el canal generaba más o menos $850,000 al año entre anuncios, patrocinios y mercancía. Según la ley de California, el 15% tenía que ir a una cuenta Coogan para mí, o sea, como $127,000 al año, pero casi nadie aplicaba esa ley para las redes sociales, no como en el cine o la tele. Mis papás supuestamente guardaban ese dinero, pero cuando les pregunté a los 13 qué onda con la cuenta, me salieron con que estaba complicado, que habían usado parte para gastos del negocio, equipo, utilería, la casa que también era set de grabación. Me prometieron que el dinero estaba seguro y que lo podría usar al cumplir 18. Yo quería creerles. Pensar otra cosa me dolía demasiado. Terminé en terapia porque una maestra de mi escuela en línea se preocupó después de leer un ensayo que hice sobre mi rutina diaria, que más bien era mi horario de trabajo. La maestra habló con alguien, y ese alguien con otra persona, hasta que mis papás no tuvieron de otra que llevarme con una consejera si quería seguir en la escuela. Escogieron a la doctora Nina Álvarez, una terapeuta que trabaja con niños artistas, pensando que iban a entender el negocio. La primera sesión fue incómoda. Me preguntó qué hacía para divertirme y le describí cómo grababa videos. Me preguntó qué hacía cuando no grababa y no supe qué decirle. Me preguntó si tenía amigos fuera del trabajo y le dije que tenía suscriptores. Escribió algo en su libreta que me puso nerviosa. Me preguntó si quería seguir haciendo eso y le respondí que tenía que hacerlo. Preguntó por qué. Le conté que mis papás habían dejado sus trabajos, comprado una casa y armado toda nuestra vida alrededor del canal. Me preguntó qué pasaría si yo lo dejaba y le tuve que decir que no sabía. Y empecé a llorar. Seguimos con las sesiones cada semana, y poco a poco la doctora Álvarez me ayudó a entender que lo que vivía no era normal. Me explicó que los niños necesitamos privacidad, autonomía, jugar sin propósito. Me dijo que mi infancia se estaba vendiendo de una forma insostenible y dañina. Me preguntó si alguna vez di permiso para que me grabaran. Le dije que tenía 5 años cuando todo empezó. ¿Cómo iba a decidir? Ella solo dijo, exacto. Me explicó que muchos niños influencers sufren lo mismo que los actores infantiles, pero sin casi ninguna protección, porque las redes sociales son tan nuevas que las leyes no han alcanzado. Me dijo que yo tenía derechos, aunque mis papás no los quisieran ver. Me dio teléfonos de organizaciones que ayudan a niños en el medio. Los guardé en mi cel con nombres falsos. Todo explotó después de que a los 14 se viralizara un video donde mis papás me jugaron la broma de regalar a mi perro. Buscaron a una familia para que se lo llevara, grabaron mi reacción despidiéndome de él, y después me dijeron que era una broma. El video llegó a 8.7 millones de vistas y la gente se les fue encima. Decían que era cruel, que mis lágrimas eran de verdad, y que eso no era entretenimiento. Salió en las noticias y hasta psicólogos opinaron que era abuso emocional. Mis papás se pusieron a la defensiva, diciendo que todos exageraban, que yo sí sabía que era broma, pero yo no lo sabía. A mí me dijeron que sí se iba el perro. Mi dolor real era lo que ellos querían grabar.
Después de pasarme horas leyendo comentarios, fui a la sala donde mis papás festejaban las vistas y les dije que hasta aquí, que ya basta, que no iba a grabar nada más. Se acabó. Mi papá se rió en mi cara, dijo que exageraba, que de eso vivíamos, que no podía nomás dejarlo. Le solté. Obsérvame. Mi mamá trató de calmarme. Dijo que estaba alterada y que luego platicábamos. Le contesté que ya no había nada que hablar. Tenía 14 años y llevaba 9 trabajando. Solo quería una vida normal. La cara de mi papá cambió. Se puso duro. Me dijo que esa casa se había pagado con el dinero de YouTube, igual que mi ropa y mi comida, que todo era por el canal. Le dije que yo nunca pedí nada de eso. Él contestó que de todas formas me había beneficiado y que por eso les debía. Esa palabra, debía, se quedó flotando, envenenando todo. Mi mamá me llamó egoísta, que ellos sacrificaron sus carreras por mí. Yo les respondí que sacrificaron mi infancia por ustedes mismos, que levantaron un negocio usando mi cara, mi voz, hasta mi entusiasmo forzado. Les exigí ver la cuenta Coogan, saber cuánto de verdad habían guardado para mí. La discusión se puso más fuerte. Mi papá dijo que ese dinero no era mi asunto hasta que cumpliera 18. Le contesté que era mi dinero, ganado con mi trabajo. Él dijo que los niños no tienen derechos laborales y que los papás manejan el dinero de sus hijos. Le dije que eso no era cierto, que ya lo había investigado, que la ley de California protege a los artistas infantiles. Él respondió que las redes sociales son otra cosa y que debía agradecer que, de perdido, me estaban guardando algo. Entonces mi mamá se echó a llorar, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia. Le dije que ellos fueron los que arruinaron mi infancia primero. Me encerré en mi cuarto y marqué a la doctora Álvarez, que me ayudó a tranquilizarme durante el ataque de pánico y me pasó el contacto de un abogado que se dedica a casos de influencers menores. Se llama Malcolm Rivers y a veces lleva casos sin cobrar cuando son menores explotados. Lo contacté esa misma noche. Su oficina estaba en Century City, en un edificio elegante, con seguridad y pisos de mármol. Fui en Uber sin decirle nada a mis papás, usando el dinero que había guardado de cumpleaños. Malcolm rondaba los 50. Tenía el pelo canoso y una mirada muy penetrante. Escuchó todo lo que tenía que contarle durante más de una hora y fue tomando notas. Al final me pidió pruebas. Le mostré capturas de los ingresos que mi papá dejaba abiertas en la computadora, correos de acuerdos con marcas y mensajes donde mis papás hablaban de cuánto había ganado cada video. Malcolm me dijo que sí había caso. Me explicó que, aunque las leyes sobre redes sociales son medio confusas, las reglas sobre trabajo infantil seguían valiendo. Mis papás tenían la obligación legal de cuidar mis ganancias, respetar horarios normales y anteponer mi educación y mi bienestar. No cumplieron nada de eso. Me dijo que podíamos demandar para exigirles que dieran cuentas claras de todo el dinero y hasta recuperar lo que manejaron mal. Aclaró que su pago sería el 30% de lo que lográramos recuperar. Le pregunté qué pasaría con mi familia si hacíamos eso, y él fue directo. Probablemente la familia no sobreviviría. Pensé en 9 años de tener que fingir para la cámara y le dije, vamos a hacerlo. 2 semanas después, mis papás recibieron la notificación. La demanda exigía que entregaran un registro completo de todo lo ganado por el canal, que me regresaran el dinero que debió estar en mi cuenta Coogan y que dejaran de usar mi imagen para ganar dinero sin mi permiso, de inmediato. Mi papá entró a mi cuarto con los papeles, temblando de coraje. Dijo que los estaba traicionando, que todo lo que hicieron fue por mí. Yo le respondí que todo lo que hicieron fue a costillas mías. Me dijo que era una malagradecida. Le contesté que era una niña que explotaron para ganar dinero. Me advirtió que si seguía con la demanda, para él yo ya no existiría. Yo le dije que para él ya estaba muerta desde que valía más como contenido que como hija. Mi mamá intentó calmar las cosas diciendo que todo se podía arreglar en familia. Le respondí que las familias no necesitan contratos ni estadísticas. Se puso a llorar y me dijo que le rompía el corazón. Yo le contesté que ella rompió el mío cada vez que prefirió las vistas a mi bienestar. El proceso legal fue durísimo. Malcolm pidió 9 años de registros y el abogado de mis papás se peleó cada solicitud. Pero los jueces no se andan con juegos en temas de explotación infantil y les ordenaron entregar todo. La revisión tardó 3 meses. Malcolm contrató a un contador forense que revisó cada depósito y gasto relacionado con el canal. Al final nos dieron un reporte de 73 páginas. El canal había generado $6.2 millones en 9 años. El 15%, o sea 930,000, debieron estar en una cuenta Coogan para mí. Solo había 43,000. Mis papás se quedaron con $887,000 que legalmente eran míos. El resto, el 85% equivalente a 5.27 millones, debía usarse en gastos del canal y cosas razonables de la familia. Pero el contador solo pudo justificar 1.8 millones. El resto, 3.47 millones, se fue en lujos, viajes, coches y hasta criptomonedas de mi papá. Vivieron como ricos a costa de mi trabajo, y aún así me decían que había que seguir grabando para no perder el estilo de vida. La declaración se programó para enero. Yo acababa de cumplir 15. Llevábamos 3 meses sin hablarnos, aunque vivíamos bajo el mismo techo. Mis papás dejaron de comprarme comida, así que sobrevivía pidiendo domicilio con una tarjeta que Malcolm me ayudó a sacar. Me cancelaron el celular y tuve que comprar uno de prepago. Me bloquearon el wifi, así que usaba mis datos.
Cualquier castigo que se les ocurría me lo aplicaban, pero ya no podían obligarme a grabar. Me negué a salir en los videos durante esos 3 meses y el canal empezó a morir. Los suscriptores dejaron de crecer, las vistas bajaron al 60%, y las marcas se fueron cuando se enteraron de la demanda. Mis papás intentaron hacer videos sin mí, pero la gente quería verme a mí. Yo era la marca. Sin mí, no tenían nada. Malcolm me preparó para la declaración. Me avisó que la abogada de ellos iba a querer hacerme ver como una malagradecida, consentida, manipulada por abogados ambiciosos. Me dijo que solo me apegara a los hechos, que respondiera solo lo que preguntaran, sin dar explicaciones de más. La declaración fue en una sala de juntas en el centro, con una taquígrafa grabando todo. Mis papás estaban frente a mí con su abogada, Diane Keller, que es experta en defender papás acusados de explotar a sus hijos. Empezó muy agresiva, preguntando si quería a mis papás. Yo le contesté que eso no venía al caso. Dijo que era por mis motivos. Malcolm objetó. Me preguntó si sabía lo caro que es criar a un hijo. Malcolm volvió a objetar. Me preguntó si valoraba los sacrificios de mis papás. Otra vez Malcolm objetó. El juez, por altavoz, aceptó todas las objeciones. Al final solo pudo preguntar cosas concretas sobre el canal. ¿Alguna vez pedí dejar de grabar? Sí, varias veces. ¿Qué hicieron cuando lo pedí? Que no podíamos darnos ese lujo. ¿Di mi consentimiento para grabar? Tenía 5 años. ¿Cómo iba a dar mi consentimiento? ¿Yo escogí ser estrella de YouTube? No, ellos lo decidieron por mí. La propuesta de acuerdo llegó 2 semanas después. La abogada de mis papás ofreció pagarme $400,000 y retirar la demanda. Malcolm dijo que ni pensarlo. Solo de la cuenta Coogan me debían $887,000, y todavía faltaba lo que malgastaron. Él contraofertó pidiendo $2.3 millones. La abogada alegó que mis papás ya no tenían ese dinero, que pedir eso era imposible. Malcolm le dijo que ese era su problema. Habían robado a su hija durante 9 años. La negociación fue y vino por 6 semanas. Al final ofrecieron $850,000 en pagos a 5 años, más la transferencia total del canal de YouTube a mi nombre. Malcolm me dijo que aceptara. Ganar era una cosa, cobrar era otra. Mis papás ya estaban en la ruina, después de quemarse millones. Si se declaraban en bancarrota, no vería ni un peso. Acepté el trato. El contrato se firmó en marzo. Mis papás transfirieron la propiedad de Lily's Daily Adventures a mi nombre. Todo el dinero, todo el control, todo era mío. Mis papás aceptaron pagarme $850,000 en pagos mensuales de $14,166 durante 5 años. Si se atrasaban, tenían que liquidar todo de inmediato y perdían la casa. También prometieron no volver a usar mi imagen con fines comerciales, no hablar de mí en público, salvo para decir que soy su hija, y dejar de sacar provecho de mi infancia de cualquier forma. Yo acepté retirar la demanda y renunciar a futuras reclamaciones. Firmamos todo en cuartos separados. Nunca los vi ese día. Al terminar, Malcolm me dijo, ganaste. Pero yo me sentía vacía. Esa victoria no me supo porque en el proceso perdí a mi familia. Me mudé la semana siguiente. Malcolm me conectó con un servicio de tutores que apoya a menores emancipados, y así encontré un departamentito en Burbank. Chiquito, barato, mío. No me llevé nada de la casa, solo ropa y mi laptop. Todo lo demás me recordaba al canal y a los años de tener que fingir. Mis papás ni se despidieron. Ya se habían desconectado, como si yo hubiera sido la traidora en vez de aceptar lo que hicieron. La primera noche en mi depa me senté en el piso y lloré. No como en los videos, sino de verdad, feo, cansada, porque después de 9 años actuando al fin estaba sola. El canal se quedó abandonado 2 meses. Era mío, pero no tenía idea de qué hacer con él. Los suscriptores bajaron a 4.1 millones y la gente seguía comentando, preocupados por mí o preguntando qué había pasado. Algunos se enteraron de la demanda y me apoyaron. Otros me culpaban por destruir a mi familia. Yo no contesté nada. Entonces Malcolm me propuso algo que no esperaba, que usara la plataforma para contar mi historia y apoyar a otros niños influencers que estaban pasando por lo mismo. Me dijo que mi voz podía hacer la diferencia, si yo quería. Lo pensé 3 semanas. Al final grabé un video. Solo yo, hablando a la cámara, explicando la verdad, sin edición, sin fingir emociones, solo siendo honesta. Le puse la verdad sobre las aventuras diarias de Lily. Lo subí un sábado temprano y de inmediato explotó. En 24 horas tenía 12 millones de vistas. Los medios lo retomaron y grupos de protección infantil lo compartieron más. Entre los comentarios, papás decían que nunca habían pensado en el tema de la explotación al abrir un canal con sus hijos. Otros niños influencers me buscaron para contarme que estaban viviendo la misma pesadilla. La conversación cambió. De repente la gente empezó a cuestionar la ética de los canales familiares, de hacer negocio con la vida de los niños, de construir un imperio sobre menores que no pueden dar su consentimiento. Las marcas empezaron a dejar de patrocinar esos canales y YouTube anunció nuevas reglas sobre contenido infantil. En California, los legisladores propusieron leyes para proteger a los niños influencers, cuentas Coogan obligatorias, límites de grabación, estándares educativos. Mi video desató un movimiento. La atención fue abrumadora. Me llegaron invitaciones para entrevistas de todos lados, podcasts, periódicos, y rechacé casi todas.
Después de 9 años siendo pública, solo quería privacidad, aunque sí acepté testificar cuando el Estado organizó audiencias sobre protección a niños influencers. Me senté en el gobierno y conté mi historia ante quienes podían cambiar algo. Cómo me grababan 8 horas diarias sin protección, cómo mi educación se afectó y me quitaron mis ganancias. Como nunca tuve infancia fuera de las grabaciones. Una senadora lloró. Otro dijo que lo que me pasó debería ser delito. La ley se aprobó 6 meses después. La protección más estricta para niños influencers en el país. La llamaron Ley Lily, y fui a la ceremonia de firma. El gobernador me dio la mano y me dijo que había salvado a muchos niños de la explotación. Yo pensé en que a mí misma no pude salvarme, pero quizás sí a otros. Mis papás me mandaron un correo en mi cumpleaños 16, lo único que han escrito desde que me fui. Decían que lamentaban cómo acabaron las cosas, que cometieron errores, que ojalá algún día los perdonara. Dijeron que estaban orgullosos de la ley que ayudé a aprobar, que los pagos eran difíciles, pero ahí la llevaban, que me querían. Lo leí 3 veces, buscando algún arrepentimiento sincero, pero solo encontré excusas. Lamentaban cómo terminó todo, no haberme explotado. Decían que fueron errores, como si explotar sistemáticamente a tu hija fuera un simple «se me fue la mano». Me querían, pero durante 9 años quisieron más el dinero. Escribí una respuesta, la borré, escribí otra, y también la borré. Al final solo mandé 3 frases. Gracias por la disculpa. No estoy lista para una relación. Por favor, sigan haciendo los pagos. Envié el mensaje y bloqueé su correo. Ahora el canal solo deja unos $3,000 al mes por videos viejos que aún se ven. Desde el video de la verdad no he subido nada nuevo. Lo dejo activo como un recordatorio de lo que pasó, prueba de que fue real. Los comentarios en los viejos videos son extraños. Gente de hace años diciendo lo linda que era, que ojalá sus hijos fueran como yo. No sabían que en cada toma yo era infeliz, que mi sonrisa era forzada, que toda mi infancia fue un show. A veces leo esos comentarios solo para recordarme lo bien que fingía. Cómo logré engañar a millones haciéndoles creer que vivía una vida perfecta. Terminé la prepa en una escuela de verdad, con maestros de verdad, no con cuadernillos entre grabaciones. Ahora estoy aplicando a universidades, pensando si estudio psicología infantil o derecho. Quiero ayudar a niños que pasan lo mismo que yo. Malcolm dice que sería una gran defensora, que entiendo el sistema como nadie. Me han ofrecido becas muy buenas, varias de cobertura total en universidades que le dan valor a mi historia. Lo estoy pensando con calma, sin presionarme, dándome tiempo para descubrir quién soy fuera de Lily de las aventuras diarias de Lily. Resulta que me gusta leer, caminar entre árboles, estar sola sin cámaras, cosas simples que no tienen nada que ver con el canal. Los pagos de mis papás llegan puntuales cada mes, $14,166 depositados automáticamente. A veces se atrasan un día y eso les genera intereses extra. No han dejado de pagar porque saben que si no, pierden la casa. Poco a poco están pagando por lo que se llevaron tan rápido, y les va a tomar años reponerme todo. Ese dinero está en una cuenta que casi no toco, administrada por asesores financieros que conocí gracias a Malcolm. Llevo una vida sencilla, viviendo de los ingresos pasivos que me deja el canal y trabajando medio tiempo en una librería, donde gano $15 la hora haciendo el típico trabajo de cualquier chavo, sin tener que fingir nada. Nadie de mis compañeros sabe quién fui antes. Para ellos solo soy Lily, la chava que acomoda libros y siempre tiene buenas recomendaciones para leer. La verdad, nunca había tenido un trabajo tan chido. Sigo viendo a la doctora Álvarez cada mes, y ella me ha ayudado a darme cuenta de que todo lo que viví fue un trauma, que sanar no es de un día para otro, y que tengo todo el derecho de estar enojada. Hay días en los que de plano estoy furiosa con mis papás por haberme robado mi infancia. Otros, solo me invade la tristeza por la relación que jamás vamos a tener. La mayor parte del tiempo me siento agotada, cansada después de 9 años de estar fingiendo todo el tiempo. La doctora me dice que es normal, que la recuperación es todo menos lineal. Estamos trabajando en que aprenda a separar mi valor personal de lo que produzco, en enseñarme que valgo mucho más que lo que pueda generar para los demás. Eso cuesta más trabajo de lo que suena, sobre todo cuando te la pasaste los años más importantes de tu vida, aprendiendo que tu valor depende de las vistas que generas. Ahora tengo 17 años, y la ley Lily ya lleva 8 meses funcionando. Todo ha cambiado muchísimo para los niños influencers. Ahora los papás tienen que guardar las ganancias en cuentas protegidas, las horas de grabación están limitadas según la edad, y los niños deben recibir una educación que cumpla con lo que exige el Estado. Lo más importante es que a partir de los 14, pueden decidir si quieren que su imagen siga usándose para fines comerciales. Ya varios chavos lo hicieron y se alejaron de los canales que sus propios papás construyeron con sus caras, y lo mejor es que sus papás ya no pueden impedirlo. La ley les da un poder que nunca habían tenido. Me llegan mensajes de estos chavos agradeciéndome, diciéndome que gracias a mí pudieron salirse de ahí. Esos mensajes valen más que cualquier cantidad de vistas. Cada uno me demuestra que mi dolor no fue en vano, que al atreverme a hablar logré un cambio, que tal vez todos esos años de explotación pueden significar algo más que el dinero que me quitaron mis papás. No es redención, pero es algo. Es lograr que otros niños tengan la protección que a mí me faltó, que puedan vivir la infancia que yo no tuve. Y la verdad, algunos días con eso me basta.
Si esto te gustó, seguro que te va a interesar lo que viene, así que suscríbete y dime en los comentarios qué piensas.